Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, actualidad, rumores y análisis sobre la manzana. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Misterios. Hoy grabo un capítulo en solitario que tenía ganas de grabar ya, la verdad es que hace tiempo y me he animado hoy, ya que tengo un hueco libre, digo voy a grabarlo aunque sea solo. Así que nada, hoy solo vais a escuchar mi voz y nada, será un capítulo que no durará mucho, pero bueno, espero que os guste. Y nada, es un capítulo recopilando los productos que ha sacado Apple en este 2021. Que la verdad es que ahora ya que estamos terminando el año, ya no va a haber más keynote, ya no se va a presentar nada, eso está claro, con lo cual, pues nada, es un capítulo para recopilar eso, todos los productos que ha sacado Apple y dar un poco mi valoración. En algunos casos, una valoración más, ¿cómo se dice?, de haberlo usado ya que me lo he comprado, y en otros, pues de haberlo probado o haberlo visto, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunos productos que los desarrollaré más que otros, evidentemente. Y nada, tampoco creo que lo haga en orden cronológico exactamente, pero bueno, intentaré acercarme lo más posible. Y nada, empezamos en primavera, parece que en marzo, abril, una cosa así, salían los cacareados y ultra rumoreados AirTags, que ya los había filtrado John Prosser durante mucho tiempo, el diseño, etcétera, etcétera. Y la verdad es que era un producto que había muchas dudas sobre el funcionamiento real que iba a tener, las capacidades que podía llegar a dar, el tema de que no te lo colaran y te pudieran perseguir, y bueno, finalmente salió a un precio que a todos nos sorprendió, porque siendo de Apple nos esperábamos que fuera a costar más de lo que costó. Recordad que cuestan 35 euros una unidad y me parece que hay una oferta que son 94 o algo así. En cualquier caso, no más caro que lo que te puede ofrecer la competencia. En este caso cuenta a favor que tiene el chip U1, entonces es muy fácil rastrearlo con un teléfono iPhone 11 o superior que se pueda ligar. El tema de la cercanía, una vez que la has emparejado, pues con este iPhone 11 superior, repito, puedes llegar a saber exactamente dónde está, ¿no? Con el chip este que lleva de ultra banda ancha. Es un dispositivo que yo lo compré por el precio que tenía y lo alojé uno en las llaves y otro en el monedero y, oye, la verdad es que es un dispositivo que realmente tú no lo usas, es tenerlo por si acaso. Pero sí que es cierto que cuando salió tenía alguna falta, ¿no?, que todos no la pensábamos cuando salió, que era, por ejemplo, que te avisara cuando te dejas algo, ¿no? Era como, ¿por qué no te hace esto? Bueno, eso se solventó con la futura actualización de software de iOS 15, que ya por fin lo trajo, y la verdad es que está chulo, porque, joder, en cada momento que te dejan las llaves, en el coche, tal, te avisa. Yo, por ejemplo, como uso las llaves de casa, tengo un AirTag, y ahí tengo también la llave del garaje, pues cada vez que dejo las llaves para luego ir al garaje, pues automáticamente me alerta de que me dejan las llaves en el coche, con lo cual sé en todo momento dónde está. Entonces, para ese tipo de usos, de saber dónde está algo, para localizar algo allá, está muy bien. O sea, ya si quieres usarlo más profesionalmente, en plan localizador de coche o de moto, no es su uso, ¿vale? Pero bueno, eso creo que lo dejó Apple claro, más que nada para evitarse futuros problemas con temas de seguimientos, etcétera, etcétera. Pero bien, sinceramente un producto bastante bueno. A grosso modo, sí que os voy a decir que para mí este año 2021 ha sido un buen año en general en cuanto a productos de Apple, pero como pasa todos los años, hay productos que mejor y otros que no, ¿vale? Que no han sido para mí lo bueno que se esperaba. Pero bueno, eso es así todos los años. Yo creo que no ha habido ningún año que todo lo que haya salido haya sido del gusto de todos. También partiendo de la base que es mi opinión particular. Habrá gente que dirá, no, pues a mí esto que tú dices que no, a mí me encanta y me parece lo mejor. Eso es como todo, cada uno tiene su punto de vista y su gusto y bueno, sobre eso no hay mucho que hablar. Juraría que con los AirTags salió también el Apple TV 4K nuevo. Este es un producto que también se venía rumoreando en los últimos años y finalmente nunca salía. Y salió también un poco de forma ahí rápida y la verdad es que yo no lo tengo, ¿vale? Porque uso el anterior, el 4K, y para el uso que yo le doy me basta y me sobra. Sí se lo compró mi contertulio Manuel y bueno, él sí podría hablar más de él porque lo tiene, pero claro, él no ha tenido los anteriores, con lo cual tampoco puede comparar, ¿no? En cualquier caso, de los vídeos que he visto, de mi poco uso en su casa, las veces que lo he visto y tal,
Pues hombre, es una Apple TV que renueva cosas malas que tenían los anteriores, como el tema del mando, por ejemplo, que lo han rediseñado entero. Ahora contamos con un mando bastante más grande, con botones más señalados. Han quitado funciones que había, pero que eran funciones que realmente no se usaban, ¿no? Como el tema del giroscopio y tal. Eso a nivel del mando, entonces, bueno, a mí estéticamente no me termina de ir mucho el mando, creo que es quizás demasiado grande, pero bueno, en general es mejor mando, ¿no? Que lo que había antes. Y para mí un poco lo que no me gusta mucho del dispositivo en sí, pues que repetir un diseño que lleva ya tantos años, cuando realmente yo creo que es una cosa que podría ocupar mucho menos, ¿no? Porque ya tenemos dongles de la competencia tipo Amazon, Google y tal, que hacen lo mismo por un espacio ultralimitado. Pues no sé qué queréis que os diga. Yo creo que Apple ahí podía haber ido un poquito más allá y decir, bueno, vale, no es el mejor el producto de un futuro que queremos, pero como ahora mismo no hay otra cosa, pues vamos a meter estas novedades que metieron, que era el chip A12, que mejora el tema del vídeo y es un chip más nuevo que el A10X que monta el Apple TV 4K anterior. El tema del HDMI 2.1 y alguna cosilla más que no recuerdo, Wi-Fi 6, creo recordar también, y alguna mejora más que tiene. Lo podrían haber enclausurado en un chasis un poco más fino, o simplemente diferente, que al final es un dispositivo que lo conectas a la tele y da igual como sea, eso estoy de acuerdo. Pero, hostia, es que el Apple TV lleva con ese diseño desde el Apple TV... Desde el 3, yo creo, porque el 4... Sí, el 4 era un pelín más gordo que el 3, pero era la misma caja. El 5, que fue el mío, el Apple TV 4K, y era el 6. Entonces, no sé. Y no han sido dispositivos que se renueven cada año. O sea, que entre uno y otro han pasado 2-3 años. Entonces, no sé, yo creo que ahí Apple podía haber hecho algo, ¿no? En el tema del diseño y quizás alguna novedad más de hardware también, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un dispositivo que para el que no lo tenga, pues bien, se compra el último y ya está. Pero así ha pasado, que muchos como yo, que teníamos el anterior, que ya soporta 4K, que va muy fluido, que no necesitan más para ver series, YouTube, etcétera, pues al final ha hecho que no lo renueves, porque por el simple y llano hecho de cambiar el mando, que además lo venden por separado, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, una renovación sosa. Yo la metería en ese tipo de renovaciones sosas, que ni fu ni fa, vaya. Y luego ya, creo que fue la presentación del iPad, me parece que fue iPad Pro y los iMac 24 pulgadas, sí, eso fue. El iMac de 24 no lo he podido probar, ni siquiera en el trabajo, simplemente lo he visto en tienda. Y, hombre, a mí me gustó. Lo que pasa es que me gusta me gusta y realmente es que es para el público que es. Al final es para un público juvenil o una tienda o un negocio, vaya. O sea, es un iMac muy capaz, es el primer iMac con M1. Y, hombre, a mí el diseño en foto no me terminaba de convencer, pero de estas cosas que lo ves en foto y cuando lo ves en real dices, hostia, pues me gusta mucho más en real que en foto. Cambia mucho el tema del panel frontal blanco, ¿no? El marco blanco, que eso es una novedad que a la gente no le termina de convencer. A mí no me ha disgustado, sinceramente. Lo que pasa que sí que es verdad que han metido una paleta de colores muy juvenil y, bueno, pues hay algunos que sí me llaman y otros que ni de coña, ¿no? En plan amarillo creo que hay, así naranja, rojo, rosa, no sé. Me gusta, por ejemplo, el azul o el morado, me parece que son bonitos. Pero lo veo no por el chip M1, que no sea capaz, sino por el tema de 24 pulgadas, que aunque es un salto respecto a la 21,5, creo que hoy en día 24 pulgadas no es grande. Yo estuve con un monitor de 24, tanto en la oficina como en casa, y lo acabé renovando por uno de 27, porque al final te das cuenta que 24 pulgadas, las de antaño, cuando había mucho marco, pues era muy bueno, pero hoy en día, que ya hacen monitores prácticamente sin marco, pues uno ya desea más pantalla, ¿no? Entonces, ya solo por eso, por ejemplo, yo no me compraría ese iMac, ¿eh? Ya no es el tema de que el M1 sea más o menos, o que tenga más o menos RAM, o etcétera, etcétera. A su favor hay que decir que ese iMac cuenta con un sistema de altavoces renovado muy, muy capaz. Por las pruebas que pude ver en tienda y que he visto en vídeos, se oye espectacular. Últimas tecnologías de Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera, en eso no hay duda. Y también la pantalla, que sin ser mini LED, pero es una pantalla de alto contraste y de un colorido y un brillo acojonante. Y la verdad es que muy bien. Yo las veces que la he visto en la tienda no hay duda en ese aspecto, vamos. O sea que para alguien que quiera inicializarse en el mundo Mac, por ejemplo, alguien joven que no necesite a lo mejor más pantalla o simplemente en un negocio, tener lo que es un todo en uno sin tener que complicarte con mucho cable ni la CPU por un lado y tal, pues me parece cojonudo.
Pero para un particular y tal, yo creo que hay mejores opciones en el mundo Mac. Pero bueno, precios no sabría deciros, pero creo que parten de los 1.400, 1.500 euros, que es más o menos lo que costaba el anterior iMac. Entonces, bueno, lo que está claro que si comparamos el iMac que había antes de 21,5 con este, el salto es bastante bueno a su favor. Entonces, bueno, pues es un dispositivo que, dado que no es para mí, pues tampoco puedo valorarlo como me gustaría, pero en general bien. O sea, no me pareció feo ese iMac, la verdad. Y el iPad Pro, que ese sí que la verdad es que yo tenía el anterior, el iPad Pro de 2020, que fue el que compré. Y fijaos, lo vendí antes para... entendiendo que ese iPad iba a ser la mega hostia, hablando en plata. Y lo vendí por eso, no sé por qué de estas corazonadas que tiene uno de... Yo creo que este iPad va a ser espectacular, más que nada porque el iPad 2020 era un refrito del 2018, había pasado año y medio, el iPad 2018 salió también tarde, o sea, no sé, tenía como la esperanza de que iba a dar un salto. Y la verdad es que vi la presentación y me quedé flipado, porque sí, repitieron chasis, pero metieron una tecnología nueva que no se había visto nunca en ningún iPad y prácticamente en esa época en ninguna pantalla, que era el mini LED. Y hostia, la sorpresa fue que metieron el M1. Procesador M1 que llevaban los Mac anteriores del año pasado, de finales de año, el Apple Silicon, vaya, en un iPad. Entonces, claro, nos quedamos todos como diciendo, hostia, esto ya sí que es un iPad Pro a lo bestia. O sea, más allá de una puesta a punto de todo lo demás. Pero sobre todo el tema del procesador y la pantalla, claro, era como, hostia, esto es el ordenador. Fijaos, yo lo vendí porque yo ya venía usando el iPad como ordenador principal. Entonces, claro, al ver ese iPad dije, hostia, me lo compro de calle. ¿Qué pasó? Hubo problema de stock, que ya ahí con el iPad es cuando se empezó a notar ya esto de que sale un producto y que no lo tienes al día siguiente en tienda. Ahí ya se empezó a notar que, hostias, si lo quieres, cómpralo en la reserva porque luego se acaba y puedes tener problemas. El precio, 100 euros más caro que los modelos anteriores. Bueno, hablo del de 13 pulgadas, el de 11 se quedó un poco descafeinado porque no renovó la pantalla, el de 11 simplemente era el procesador, entonces bueno... El modelo de 11 sí que es verdad que costaba más justificarlo, pero el de 13 subió 100 euros más, un poco por el tema de la subida de coste de la pantalla. Hostia, mi esperanza con ese iPad es que, dado a ese hardware, el software iba a acompañar. ¿Qué pasa? Que estábamos, creo que salió en mayo. Ya sabéis que iOS nuevamente se presenta en junio en la Worldwide Developer Conference y hasta septiembre no sale. Entonces, claro, todos esperamos que, dado a que había esa bestia parda en hardware, que habían metido por fin un procesador que era el mismo que llevaba el Mac, esa pantalla, pues todos esperábamos que el software que iba a tener ese iPad, para distinguirlo de lo demás, pues iba a ser muy bestia, o ya no muy bestia, sino ciertas funciones que limitaban un poco al iPad, darle más alas para que pudiera, pues eso, ser más versátil. Y nos tocó en un pozo. Salió iOS 15, o mejor dicho, iPadOS 15, y vimos que las funciones que traían eran funciones universales para todos los iPads, pues tipo rollo widgets, rollo multitarea, que están bien, pero que son para todos los iPads. O sea, no era nada exclusivo para ese iPad. Entonces, claro, yo automáticamente di un paso marcha atrás y dije, no me voy a comprar otro iPad Pro, porque, claro, 100 euros más caro, que ya hablamos de 1.199, el modelo básico de 13 pulgadas, para tener, sí, un trozo de hardware brutal, una pantalla muy buena, un procesador bestial para una tableta, creo que parten todos de 8 GB de RAM, me parece. O sea, era tal salto de capacidad de hardware que todos esperábamos algo más. Entonces, claro, teníamos todos en mente, pues eso, una mayor gestión del tema de audio, poder enchufar un monitor externo y que se viera ya en pantalla ampliada, cosas así, ¿no? O sea, que dieran un salto más, decir, hostia, esto ya es pro de verdad. Entonces, como eso no llegó y lo que llegó eran funciones que tenemos en todos los iPads, incluido el de educación, pues claro, gastarte 1.100 euros para usarlo como tableta, pues chico, para eso te compras otro iPad más barato y fuera. Entonces decidí esperar, ¿no? Dije, bueno, pues ya no me voy a comprar un iPad porque no lo vi claro, sinceramente. Vi que es una tableta muy capaz, pero no sé hasta qué punto merece la pena el Pro en diversos casos como el mío, ¿vale? En otras personas que lo usen para escribir o para hacer anotaciones o tal, pues a lo mejor sí. Pero yo en mi caso particular, el iPad Pro, debo reconocer que como... La verdad es que es una cosa extraña, porque no lo puedo criticar en cuanto a hardware, o sea, no puedo decir que Apple haya hecho mal en cuanto a hardware, pero sí en cuanto a software. El tema que al final
el hardware y el software tienen que ir unidos, porque al final, ¿de qué te sirve tener ese hardware ahí si al final no lo usas, ¿no? O sea, me refiero, ¿de qué nos sirve a todos tener un M1 cuando al final hace lo mismo que el que tiene una 12 o una 11 o una 10? Entonces, no sé, sinceramente ahí mal. O sea, el iPad Pro para mí fue, ya te digo, una cosa, fue como una montaña rusa. O sea, pasé de estar arriba del todo, pensar que iba a ser la leche, a darme cuenta que no, esto no ha despegado y no sé hasta qué punto además terminará de despegar, ¿no? Es un dispositivo que además tengo incluso ciertas dudas con modelos concretos como el de 11, que no le veo mucho sentido ahora mismo en el catálogo de Apple. Pero bueno, ahí queda. O sea, luces y sombras con el iPad. Y eso ya fue el verano. Yo creo que ya después del verano, no, o sea, después de eso no hubo nada más en cuanto a hardware. Y ya nos vamos al mítico iPhone 13 de todos los años, ¿vale? De septiembre. 4 versiones, como el año pasado. Repetimos iPhone 13 mini, iPhone 13 a secas, 13 Pro y 13 Pro Max. Aquí sí puedo hablar más porque lo he comprado, con lo cual este año he bajado del Pro Max que tuve el año pasado, el 12 Pro Max, al 13 Pro, he bajado en tamaño y yo en mi caso contento porque no necesitaba una pantalla tan grande y lo he agradecido mucho, sobre todo el cogerlo Lo noté mucho, aparte de evidentemente de tener menos peso, aunque pesa mucho, sobre todo el tamaño que sea menor a la hora de agarrarlo en una mano y sentirlo que llegas bien con una mano, ¿no? Y que lo coges y no tienes la sensación de que se te va a caer como el anterior, ¿no? Que era como, hostia, el otro lo tenías que coger con 2 manos porque si no, no tenía la seguridad. En cambio, a mí en este caso bajar el tamaño ha sido un acierto. Pero bueno, esto es un caso particular mío del tamaño. Sobre el iPhone en sí, en los 4 modelos, debo reconocer que para mí ha sido un buen año de iPhone. Yo este año sí que me gusta más que el anterior, de hecho, aunque han repetido diseño, que mucha gente el iPhone 12 le encantó porque cambió el diseño. A mí me pareció que fue un iPhone que sí, que cambió el diseño, pero le faltaban cosas para mi gusto. Por fin dotaron a los Pro de la pantalla de 120 Hz, que la verdad es que es una gozada. No digo que sea algo que te haga decantarte por uno o por otro, pero sí que es cierto que en cuanto la usas, hostias, se nota la diferencia, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso, los puntos fuertes de este iPhone han sido para mi gusto la subida de brillo en pantalla de los Pro, que se nota, esos 200 nits más de brillo que da con respecto a los 12 o 13. La cámara, las 3 cámaras, mejor dicho, que este año han dado un paso más allá a nivel de hardware y ayudado luego por el tema del software en el modo cine o en los ¿cómo se dice? En los filtros que vienen predefinidos antes de hacer la foto, el modo macro, no sé. Las capacidades que hay a nivel de cámara con el 13 Pro, la verdad es que suben el listón bastante más a nivel de... Sobre todo a nivel de que tú hagas la foto y notes las diferencias, ¿no? Que eso, por ejemplo, con el 12 Pro o 12 Pro Max no pasaba. O sea, tenías unas mejoras en hardware, pero que luego a la hora de la verdad costaba mucho ver las diferencias con el 11. A nivel de baterías han dado un salto también hacia mejor todos, con lo cual bien. El tema de la pantalla de 120 Hz al final ha sido algo que pensábamos que nos iba a quitar batería y al final se acaba agradeciendo, porque ahí Apple lo ha hecho muy bien, el tema este de la reducción inteligente de hercios, ¿vale? De la pantalla, los saltos que pega, ¿no? Por ejemplo, en el iPad Pro no hace eso, en el iPad Pro tiene predefinido, no sé si son 4 saltos de hercios. Aquí en el iPhone llega desde los 10 hasta los 120 hercios o hasta los... O sea, tiene tanta gama para variar el tema de hercios en pantalla que hace que eso ahorre batería cuando estás, por ejemplo, viendo una imagen fija, ¿no? Rollo foto, una web en parado, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, rendimiento, una 15 mejor que la 14, evidentemente, pero bueno, quizás eso es lo más soso, ¿no? Es decir, ya veníamos los procesadores muy potentes, con lo cual tampoco hacía falta algo más. Y en general, ya te digo, batería, cámara y pantalla para mí es lo más principal que hoy en día hay en un teléfono, ¿no? En lo que yo más me fijo, o lo que yo más agradezco, mejor dicho. Entonces, bien, el iPhone 13 a secas se ha quedado un poco más descafeinado con respecto al modelo 12, ¿no? O sea, o al Pro, mejor dicho. Pero bueno, esto sabemos que lo hace Apple nuevamente. O sea, el año pasado el 12, joder, se equiparó casi al 12 Pro y este año, pues no. Esto es así. Seguramente el año que viene puede que pase al revés. Uy, perdón, que se ha activado Siri. Entonces, como decía, por ejemplo, el año del iPhone 11 pues pasó como este año, que había más diferencia entre el 11 y el 11 Pro, y este año se ha repetido. Quizás el año que viene sea al revés, y a lo mejor el 14 pues sea casi igual que el 14 Pro.
Esto depende de lo que Apple tenga para venderte más uno u otro, ¿vale? Entonces, tampoco tiene por qué ser un año sí un año no. O sea, si el año que viene Apple ve la necesidad de subir prestaciones en el 14 porque no tiene mucho en el 14 Pro y entiende que no va a vender mucho, pues a lo mejor dota al 14 de un montón de mejoras que lo hacen casi igual de interesante. En cualquier caso, sí que he visto el iPhone 13, ¿vale? Y me parece un telefonazo igualmente. O sea, tiene un chip A15 que es brutal. La cámara es como la del iPhone 12 Pro Max, que es un camarón. O sea, tiene el modo cine. La pantalla es igual de buena que el 12 Pro. O sea, con el mismo nivel de brillo, etcétera, etcétera, que ya era muy bueno. O sea, que quitando el tema de los hercios y la cámara, que evidentemente no da ese salto, pues oye, hay que recordar también que es un teléfono más barato. Que bueno, que sí que es cierto que son 900 euros, ¿no? Lo que cuesta el modelo básico, que no es poco, ¿no? Pero bueno, en general a mí este año los iPhone me han gustado, sinceramente. Tenía dudas cuando iban a salir, la verdad. Pensaba yo que iba a ser una renovación bastante seca, o sosa, mejor dicho, y para mi gusto una buena renovación. Yo la pondría a la altura de lo que eran antiguamente, porque ya no se estila, los modelos S. O sea, que repetimos diseño, todo igual, pero le dotamos de capacidades bastante interesantes por dentro. Entonces yo este año lo que me he encontrado ha sido eso, un modelo S en toda regla. Y bien, la verdad es que bien. Salió un iPad mini que se vería también rumoreando en los últimos tiempos, porque el iPad mini era un producto que estaba totalmente abandonado. Veníamos ya de hace 3 años, creo, o 2 y medio, que no se renovaba. El último que había era el iPad mini 5, que al precio que tenía era una auténtica barbaridad. Creo que eran 479 lo que costaba y era un iPad antiguo, o sea, marco antiguo, mismo diseño que los que había antes, chip A12, que bueno, que está bien, pero que joder, que ya tiene años. Vamos, no era un iPad recomendable para nadie, ¿no? Sobre todo a ese precio encima, ¿no? Y bueno, lo que hizo Apple fue pues copiar la estrategia de los iPad Pro, iPad Air que venía haciendo y lanzó un diseño Pro o Air, mejor dicho, en el iPad mini. Yo la verdad es que en su día ya tuve el iPad mini 2 y a mí me gustó mucho. Y yo desde el verano que empecé a ver rumores de que podía salir ese iPad mini Pro, por así decirlo, a mí me interesó el tema porque debido a mi salida del Pro, pues hombre, estuve viviendo sin iPad perfectamente, pero sí que es cierto que añoraba en muchas ocasiones ciertas funciones. Pero hostia, cuando vi el mini y recordé un poco cómo yo usaba el mini en su día, que fue el iPad que más usé de todos los que he tenido, y he tenido tropecientos. Entonces, no sé, me animé, salió, vi las capacidades que tenía, vi varios vídeos de comparativas, etcétera, etcétera, y me gustó bastante. Era un iPad que ha salido con el procesador nuevo, la 15, como los iPhone 13, pantalla Liquid Retina, como el iPad Air, 60 Hz, eso sí que es cierto, sin bisel, han añadido la pantalla a 8,3, al no tener tanto borde, y en un chasis todavía más pequeño que el iPad mini original, lo cual se agradece mucho. Estéticamente muy bonito, Touch ID arriba como el Air, y en general pues, y sobre todo quizás lo que más marca, ¿no? En este caso es también tener el Pencil y poder cargarlo en el lateral, ¿no? El Pencil 2, que los anteriores iPad no tenían, y eso ya os digo yo que tuve el anterior, que eso es, o sea, una cagada total. O sea, lo que hizo Apple con el primer Pencil no eran formas de cargarlo eso, o sea, porque al final lo que hacías es que siempre que lo ibas a usar lo tenías descargado. Entonces, la solución que hicieron en su día con el Pro, el Air y ahora el Mini también me parece muy buena. USB-C también, que eso es un tema muy importante, de que lo tuviera. Y la verdad es que, bueno, de ese sí puedo hablar porque lo tengo y lo uso a diario como no he usado ningún iPad. El tema yo en mi caso, porque quería algo, al haber tenido tantos iPads, pues me ha dado cierta experiencia de uso, ¿no? Y saber un poco cómo yo lo uso y cuál se ajusta más a mi uso. Entonces, como yo he pasado de iPads pequeños a iPads medianos, incluso el iPad de 12,9, que era el más grande, mi intentona de hacer ese iPad de un ordenador fracasó. Entonces, lo que buscaba en el iPad al final era más movilidad. Entonces, el iPad que más movilidad te da con diferencia es el Mini. Entonces, yo en ese aspecto estoy encantado, porque es el único iPad que lo saco de casa todos los días, por ejemplo, cosa que yo nunca he hecho en un iPad. Edito fotos en el tren, oigo podcast en el metro, he visto series, he seguido hasta la propia Keynote de Apple. Hago cosas que no hago con el iPhone y me ayudan a no gastar batería absurda en el iPhone y más a gusto con el iPhone y con un peso y un tamaño muy comedido. Entonces, para eso el iPad mini es cojonudo. Y luego, pues, en cuanto a hardware está muy bien. Dicho lo cual, no es un iPad perfecto. Le faltan cosas
que está mejor en el Pro. Véase el Face ID, por ejemplo, o los 120 Hz de pantalla. Pero bueno, son cosas que no son tan sumamente importantes, al menos en mi uso. Que sí que es cierto que es un iPad que ha salido más caro que el mini anterior, que eran 479. Este ya empieza en 549, que era evidente que Apple, al dar ese salto tan grande de un iPad a otro, debido al tiempo que ha pasado entre uno y otro, pues estaba claro que el dinero no iba a ser menos. Yo siempre pensé que costaría 100 euros menos que leer, que eran 649. Entonces, bueno, pues el precio es el que es. Yo soy partidario de que creo que todos los iPads están por encima de su precio. O sea, me refiero, creo que el iPad mini cuesta más de lo que debería, pero es que le pasa lo mismo a Air y a los Pro. O sea, el Air tampoco debería costar 650 euros, ni el Pro 1000 euros o 1100, ¿no? Entonces, bueno, pues el mini entra en esa liga y ya está. Si quieres, lo pagas y ya está. 64 gigas, que me parece un poco cutre, ¿no? Para ser el modelo de entrada a ese dinero. Y bueno, y yo lo único que a lo mejor le echo en falta, pero esto sabemos que lo hace Apple. Evidentemente no podía dotarle de capacidades Pro, porque entonces sería un iPad Pro por 500 euros. Y entonces no tendría sentido. Pero claro, ya una vez que lo has probado a 120 Hz o Face ID, pues son cosas que en el día a día, pues oye, aunque me guste mucho lo que tengo, pero sí que evidentemente sé que el futuro irá por ahí y pondrán el iPad mini con Face ID, con pantalla de 120 Hz y será todavía mejor. Pero sí que, poniendo en la balanza lo que había antes de iPad, pues creo que este iPad mini es un gran salto. Le pasó lo mismo, creo que fue el iPad mini 4, ¿no? Con respecto al 3. O sea, igual que ha habido iPads sosos como el iPad mini 5, pues este no. Este es un iPad interesante. Y ya os digo que si alguno quiere probarlo, yo creo que no va a defraudar, ¿no? El que busque ese tipo de tablet, sobre todo pensada en movilidad, ¿vale? Movilidad incluso también en casa, que yo lo uso mucho en el sofá, porque uno de mis usos era, me tumbo en la cama, me tumbo en el sofá y cojo el iPad. Pero hostia, cuando tienes un iPad de 13 pulgadas, hacer eso te das cuenta que es un auténtico coñazo. Con 10 o 11, bien, lo puedes hacer y no cansa tanto, pero también te acaba cansando. Y en cambio yo eso es una cosa que ahora hago constantemente y es que no me canso porque no cansa, porque no pesa nada. Realmente en proporción pesa menos que el iPhone. Entonces se hace muy a gusto. Entonces, bueno, pues eso era mi comentario sobre el iPad mini 6. Salió el iPad de educación nuevo, ¿vale? Que ya no sé ni por qué generación van, sinceramente. No sé si el iPad de sexta generación. No, ya no recuerdo. iPad 2021, el iPad básico de toda la vida, en 379 creo que sale, el iPad más económico que te puedes comprar. Repitiendo el diseño de los dos últimos años, que es la pantalla de 10,2, no laminada, chasis antiguo, Touch ID, pero Touch ID en el botón. Y en este caso la única diferencia que hay es que le han metido el procesador A13, que es el que llevan los iPhone 11, que es un pepino. Veníamos de la 12, pues bueno, el iPhone 13, el A13 es mejor procesador, evidentemente, más nuevo. Y una cosa nueva que también comparte con el iPad, que es el Center Stage en la cámara, para hacer FaceTime y tal, que es una función bastante chula de seguimiento para que siempre te enfoque cuando estás hablando. Eso también lo tiene el iPad mini. Y bueno, a ver, a ese dinero, pues no está mal. Ahora bien, yo, por ejemplo, para mi uso, pues yo recomiendo más el iPad mini. Pero, evidentemente, si buscas un iPad con tablet con pantalla más grande, pues el iPad mini no te vale. Con lo cual, el siguiente que puedes mirar y que te va a salir muy bien de precio es ese iPad. A mí no me gusta, ya lo he dicho en este podcast, ya sabéis, los que me seguís sabéis mi opinión. Y no voy a decir lo de la naftalina. Es simplemente que me parece que ya es un diseño que ya ha pasado muchos años, ¿no? Entonces creo que tampoco costaba nada hacer algo. Pasa que claro, es que es muy difícil, porque en el momento que hagas algo tipo Air, ¿cómo vende el logo Air, no? Entonces, claro, es complicado, pero sí que creo que ya ese diseño pues está un poco anticuado y hay cosas que ya chirrían un poco, como el tema de la pantalla no laminada y tal. Que hostia, cuando salió, pues vale, pero los reflejos que te da y la sensación cuando lo tocas, el cristal no es buena. Y creo que ahora mismo ya, aunque sea un producto muy bueno a nivel de hardware por dentro, pero escasean otras cosas. Y vas a decir, bueno, es que es el iPad más barato. Ya vale, pero llega un punto en que hasta incluso lo más barato tienes que jubilarlo. O sea, nada es eterno. O sea, le pasa un poco parecido al último iPhone SE, que a mí no me convencía ya por ese diseño igual. O sea, es decir, sí, vale, es el iPhone más barato, tal, el procesador era un pepino, como además es el mismo, creo, pero hostias, llega un punto que ya tienes que saltar, ¿no? Entonces, bueno, espero que el año que viene el iPad de educación mejore un poco más, porque a mí no es así una renovación que me ha parecido, pues eso, muy, muy light, ¿no? Igual que el iPad mini ha sido un gran salto, el iPad de educación no.
El iPad no se ha renovado porque salió el año pasado y no tenía sentido que se renovara. Más que nada porque entonces sería un iPad Pro. Y eso fue en septiembre. Bueno, el Apple Watch Series 7. Que ese fue tremendo, ¿no? Porque veníamos de muchos rumores sobre el cambio de diseño. Todo apuntaba que iba a ser un diseño similar a los iPad o a los iPhone. Y al final salió un Apple Watch exactamente igual que el Series 4, 5, SE y 6. Que no está mal. Lo que pasa es que fue un jarro de agua fría, ¿no? En la propia presentación todos nos quedamos como diciendo, hostias, ¿qué hizo Apple? Pues subió una pulgadita a todos los modelos, ¿no? El de 40 pasa a 41 y el de 44 a 45. Eso ha hecho que la interfaz se adapte a la nueva pantalla con menos borde, los botones sean más grandes, tengamos más fácil acceso a pinchar en cualquier botón y vale, en ese aspecto bien. Pero nada más, sinceramente. El Watch tiene el extra de pantalla y la carga rápida. No hay ninguna mejora de hardware. Entonces, bueno, pues es como todo. Si no tienes un Apple Watch y te puedes permitir comprarte ese, pues es el mejor de todos. No hay ninguna duda. Pero como renovación del anterior, pues sin tener ningún sensor nuevo de salud, ni siquiera el micro, nada de hardware nuevo más que la pantalla, pues es una renovación muy sosa, ¿no? Le pasa muy en la onda de lo que fue el Series 5. Incluso peor, porque el Series 5 tenía el Always On Display que era para mí más novedoso. Esto no, es simplemente un pelín más de pantalla. Entonces, bueno, encima los colores tampoco me han convencido demasiado, en aluminio sobre todo, este año. Entonces, no sé, a mí el Series 7 me dejó muy frío y decidí no renovar el 6 porque no me parece justificable, ¿no? Viniendo de un 6. Pero que repito, es el mejor Apple Watch que hay en el mercado ahora mismo. O sea, me refiero, el que quiera comprarse el mejor Apple Watch o tal, pues no hay duda que el 7 es el mejor. O sea, no voy a decir que sea malo. Ahora, simplemente, pues eso. O sea, no es una renovación que nos quite a todos, que nos vuele la cabeza, vaya. Y eso fue lo que dio de sí la keynote de septiembre y los productos lanzados en septiembre. Ya luego nos vamos a la de noviembre o octubre, no me acuerdo, que fueron los MacBook Pro. Solo se presentaban los MacBook Pro. Entonces, los MacBook Pro es un dispositivo que, como no es para mí, pues tampoco he podido probar. Simplemente lo he visto en tienda y lo que he podido ver en vídeos. Y, hombre, a ver, en el MacBook Pro hay sensaciones divididas. Yo tengo mi opinión, que es decir, a mí, cuando lo vi en la presentación, tenía dudas del tamaño del dispositivo, sobre todo, y de las fotos. No me convencían demasiado, pero pensaba que iba a ser un poco como el iMac, que luego cuando lo viera en tienda me iba a gustar mucho. Y la sorpresa fue que a mí no me cuadró, a mí no me gustó demasiado, estéticamente hablando. Pero hay que decir que en eso Apple se ha sacado la esta y la ha puesto encima de la mesa y ha presentado, digamos, que el mejor MacBook Pro que podía hacer. O sea, no le ha faltado nada prácticamente por poner, ¿no? O sea, han puesto un chip M1 Pro o M1 más, que pues si el M1 era bestial, este es la polla con cebolla, hablando en plata. La pantalla mini LED, unas cotas de brillo de hasta 1200 sostenido en HDR y llega a picos de 1600. Ligera trampa esa porque en condiciones normales siempre está a 500, que es lo mismo que un MacBook Pro de 13 o un MacBook Air. Pero bueno, en general, pantalla lo mejor, procesador lo mejor, un sistema de audio brutal. Ya os digo, o sea, de hardware no se puede poner un pero. Unos discos duros lo más rápido posible, memoria RAM. Encima todos ya parten de 16 GB de RAM y 512 de disco, que era algo que siempre se le criticaba. Y a un precio similar a lo que había antes en Intel. Entonces, en ese aspecto, chapó. O sea, nadie puede decir que Apple... O sea, este es un MacBook Pro de verdad, Pro, sinceramente. Porque lo que había antes es que eran detalles insignificantes con respecto al Air. Ahora no. Ahora sí. Encima, el de 13 pulgadas ha renovado por el de 14. Que ya es un extra. Tener un poco más de pantalla, que para mi gusto es el ideal. Pero bueno, eso ya es de gusto los colores. Pero bueno, mejor 14 que 13, evidentemente. Y uno de 16, como el que había antes de 16... Y a mí, simplemente, lo que no me ha gustado ha sido el diseño, ¿no? Me parece que no es un diseño muy Apple. De decir, para mi gusto, demasiado grueso, teniendo en cuenta que estos Mac, aunque se calientan más que los anteriores, pero con esta arquitectura ARM, el tema del calor creo que no era un problema. ¿Cómo se dice? El bisel de la pantalla muy gordo. Y un acabado aluminio que, en real, yo cuando lo toco, una aleación diferente, yo creo, que me da la sensación de estar como más hueca y de peor calidad, sinceramente, que fue lo que más me extrañó, perdón. Entonces, bueno, pero claro, vais a decir, bueno, es que un MacBook Pro es para un profesional y para trabajar. Estoy de acuerdo. En el momento que tú lo enchufas en una pantalla y te pones a currar, te olvidas del acabado de aluminio y de ciertas cosas. O sea que no quiero que se malinterprete en ese aspecto.
Pero, ya te digo, yo en mi caso me gusta más el modelo anterior, el chasis, por así decirlo, ¿vale? Vaya, y me sorprendió más cuando lo vi, y los anteriores que sacaron en su día me sorprendieron más cuando los vi, a nivel de chasis. Pero ya os digo que a nivel de hardware, chapó. O sea, no hay nada mejor ahora mismo en tema portátil, y a un precio que no es barato, porque nunca lo fueron, pero no se ha subido la parra tampoco. Y poniendo la balanza lo que era el MacBook Pro de 13 anterior, sobre todo el modelo de 16 pulgadas, con lo que es ahora, pues hostias, te llevas lo mejor, ¿no? O sea, ya os digo que si podéis probar la pantalla, sobre todo pantalla de 120 Hz, que se me olvida decirlo, por ejemplo. Ya te digo, un brillo bestial, un contraste que te cagas, no sé, la tecnología mini LED que hace que el negro sea puro, prácticamente como un OLED, ¿no? Cosa que en los anteriores no. Entonces, bueno, o sea, si lo sumas todo, pues oye, tienes un MacBook Pro que es una potencia, vamos, o sea, sin igual. Entonces, bien, en el MacBook Pro, en la balanza bien a nivel de eso, de que valoro más el hardware que el tema del diseño. Aunque ya os digo que en mi caso, pues yo hubiera elegido otro tipo de diseño. Entonces, bueno, pues con esto creo que ya... Ah, no, miento, me faltan los AirPods 3. Que los AirPods 3, joder, venían siendo rumoreados durante, vamos, yo creo que un par de años casi. Y no salían hasta que por fin salieron ahora en noviembre. Y, a ver, no he podido hacer una prueba como Dios manda, pero sí que se los compró un compañero de trabajo. Y, bueno, había visto vídeos y tal, a priori bien, 200 euros con caja inalámbrica por más 6 además. Diseño como los Pro, pero sin las almohadillas, porque no tienen cancelación de ruido. Sí tienen audio espacial y en general mejoras en tema de audio y mejoras en tema de cancelación de ruidos, entre comillas, porque aíslan más que los dos. Más batería también, tanto en caja como en reproducción, con lo cual a priori se antojaba un producto muy bueno. Por 200 euros, decir, hostia, creo que es una renovación bastante buena de los AirPods 2. Problema que le pasó a mi compañero y a más gente que vi en internet, que el auricular es bastante más gordo. Es más gordo, bastante más gordo que el auricular, me refiero a lo que introducimos en la oreja, ¿vale? Es bastante más gordo que los dos y es un pelín más gordo que los Pro. ¿Y qué pasa? Que eso hace que hay mucha gente que se le caiga. La propia oreja te lo escupe. Te lo pones, pero la propia oreja nota que es demasiado grande y te lo va escupiendo hacia afuera. Entonces, como digo yo, es un auricular para que te lo pruebes. Y bueno, tienes 14 días para probarlo. Si no te convence, devuélvelo. Porque hay gente que la ha pasado, que la tiene que devolver porque se le caen. Cosa que con los dos no le pasaba. O incluso con los Pro. Entonces, bueno, como los Pro puedes tener el mismo problema con las gomas, pues ahora mismo los AirPods es algo que es muy personal. Muy de que cada oreja es de su padre y su madre. Y entonces, bueno, pues la mejor elección ahora mismo no es a lo mejor quizás qué auricular me recomiendas o cuál es el mejor. Es decir, no, pruébalos y a ver cuál te va mejor, porque a mí, por ejemplo, yo lo probé y a mí se me adaptan bien, a mí no se me cae. Yo hice pruebas y a mí bien, aunque lo noto que es más gordo y es algo más incómodo que los dos. Pero a mi compañero se le caía, por ejemplo. Entonces, pues ese tuvo que comprarse al final los dos y de maravilla. Sí que debo decir de ese auricular que a nivel de audio muy bueno, a nivel de conectividad incluso han mejorado el sensor, ahora ya es un sensor de piel, con lo cual si tú tienes los auriculares tapados en la mano detecta que es piel y no se reproduce. Entonces bien, o sea, en general los AirPods 3 es un buen producto, me parece. El problema que tenemos aquí, que los Pro, que ya llevan más de un año en el mercado, están constantemente en Amazon costando lo mismo, 200 euros. Entonces claro, ese es el problema que tienen los AirPods 3. Realmente los AirPods 3 son muy buenos. El problema que tiene es que su hermano mayor está al mismo precio en tiendas de terceros que ellos. Entonces, claro, ¿cuál es mejor? Pues eso ya valorarlo. Pero como digo yo, si sois gente que os movéis en círculos ruidosos, tipo gimnasios, tipo transporte público, aviones, cosas así, yo ahí no tendría duda. Pillaos los Pro porque la cancelación se nota bastante, ¿eh? Y no es una cancelación, evidentemente de un auricular no es una cancelación total, o sea, vas a seguir oyendo ruido, pero hostia, te ayuda mucho sobre todo si oís podcast. Si oís música todavía, pero si oís podcast, los 2 o 3 se van a quedar cortos en ese aspecto. Si lleváis una vida de casa, teletrabajáis, no cogéis transporte público, pues por ejemplo la cancelación de ruido os puede dar igual, con lo cual ahí ya entráis en la barrera de los 2 o los 3. Entonces bueno, hay ahora mismo 3 auriculares en una franja de unos 100 euros arriba abajo y es un poco más, depende de lo que mejor se adapte a tu oreja. Pero bueno, por finalizar el tema de los AirPods, decir que me ha parecido un buen producto, un
un buen renuevo del anterior, por así decirlo. Entonces yo creo que con esto ya habría terminado lo que ha sido este año. Yo creo que no ha habido más productos. Si se me escapa alguno, os pido disculpas porque no ha sido un podcast programado. Entonces no he podido leerme bien todo. Creo que he dicho todo lo que ha salido este año. Pero bueno, ya te digo, si se me ha olvidado algo, vamos a decir, hostia, se te ha olvidado tal producto. Pues lo siento, ya se comentará en otro programa. Y poco más que deciros, me he enrollado más de lo que quería de un inicio, pero bueno, espero que os guste. Ya os digo de todas maneras, por finalizar, que esto es mi opinión, ¿vale? En base a mi uso, a mi modo de verlo y sobre todo al final es eso, es un poco a lo que tú usas en el día a día. Habrá otras personas que quieren un iPad grande porque están en casa y lo ven. O sea, esto varía mucho en función de las necesidades de cada uno. Yo las mías son las que son y sobre las necesidades que tengo, os doy mi opinión humilde, sin tapujos. Si está bien y si está mal, está mal. O sea, yo no me caso en ese aspecto con nadie. O sea, si yo me compro un iPad mini y por lo que sea no me convence, lo devuelvo. Y lo critico, o sea, no tengo ningún problema. O sea, no os penséis que lo que yo tengo me gusta. No. O sea, es igual que, por ejemplo, no critico ahora tampoco el modelo Max, el grande del iPhone. Es simplemente que mis necesidades ahora mismo no requieren un teléfono tan grande. Pero, por ejemplo, tiene una parte positiva, que es la batería, ¿no? El iPhone 13 Pro Max pues tiene una batería que es la mejor de toda la gama de iPhone y eso es innegable. Entonces, bueno, pues habrá personas que a lo mejor al revés busquen batería porque salgan mucho de casa, no estén tal, y no les importe llevar un teléfono más grueso, más grande, más pesado, simplemente porque lo solventan con el no tener que cargarlo. Entonces, bueno, estos son al final necesidades de cada uno y usos propios. Y en definitiva, pues bueno, como veis, ha sido un año para mí en general, ¿no? Poniendo la balanza a todo, más bueno que malo. En general ha habido productos que me han gustado mucho. iPhone, iPad mini, AirPods. Y hay otros que no me han gustado tanto, tipo Apple TV, iPad Pro, el Series 7, por ejemplo. Bueno, pues al final suele ser así casi todos los años, ¿vale? Hay años que mejor y otros años que peor. Y nada, pues ya con esto me despido, que paséis buen día, buena semana y ya grabaré el próximo con mis contertulios habituales, Luis Miguel Quiñones y Manuel Fernández. Un saludo a ambos y muchas gracias a todos los que nos seguís en este año y en los años que vengan. Recordar que tenemos un grupo de Telegram por si queréis entrar, que lo dejaré en las notas del podcast y nada, hasta el siguiente episodio, un saludo, buenas noches y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Podéis uniros a nuestro canal de Telegram en el link que os dejamos en la descripción del podcast. Hasta la próxima.